Bienvenidos a esta segunda parte de este tutorial de AutoCAD. En este video aprenderás a configurar unidades de dibujo, establecer límites de dibujo, ajustes de la rejilla y referencias a rejilla, comprender los sistemas de coordenadas, dibujar una línea, dibujar un círculo, dibujar un arco, cancelar, borrar y restaurar objetos, así como navegar por dibujos en 2D. Sin más preámbulos, veamos cómo configurar las unidades de dibujo. Antes de empezar a crear un dibujo en AutoCAD, lo primero que debes hacer es establecer las unidades de medida. Puedes elegir entre diferentes opciones, como arquitectura, decimal, ingeniería, fraccionario o científico. Y si necesitas cambiar las unidades más tarde, también puedes hacerlo utilizando el comando unidades. Para establecer las unidades, escribe Unit o unidades en la ventana de la línea de comandos y presiona Enter. Esto abrirá la caja de diálogo de unidades de dibujo. Y si quieres un atajo, puedes escribir UN en lugar de unidades en la ventana de la línea de comandos. En la caja de diálogo de unidades de dibujo, puedes seleccionar el formato de unidad que deseas usar para medir la longitud y el ángulo. La sección de longitud en el cuadro de diálogo unidades de dibujo está ahí para ayudarte a elegir la unidad de medida y el nivel de precisión adecuado para medir la longitud. Veamos las opciones en la sección de longitud. La lista desplegable tipo en la sección longitud te permite elegir el formato de unidad que necesitas. Puedes elegir entre formatos arquitectónicos, decimales, de ingeniería, fraccionarios o científicos para medir la longitud. El formato de unidad arquitectónico se usa para especificar unidades en pies y pulgadas. Como su nombre sugiere, este formato de unidad se utiliza principalmente por arquitectos, y en este formato de unidad las pulgadas se representan en forma fraccionaria. El formato de unidad decimal se usa para especificar unidades en el sistema de unidades métrico. Este formato se usa principalmente para aquellos que trabajan con el sistema de unidades métrico, valga la redundancia. El formato de unidad de ingeniería se utiliza para describir medidas en pies y pulgadas, al igual que el formato arquitectónico, con la diferencia de que las pulgadas se muestran en forma decimal en este formato. El formato de unidad de fracciones, como su nombre lo indica, se utiliza para especificar unidades en el sistema de unidades fraccionarias. Por ejemplo, 5 pies y 6 pulgadas y media significan 66 pulgadas y media en el sistema de unidades fraccionarias. El formato de unidad científica se usa para especificar unidades en el sistema de unidades científicas. La lista de precisión. Esta lista, que está en la sección de longitud, te ayuda a elegir cuán precisos deben ser tus medidas. Las opciones que tienes para la precisión dependen de qué tipo de medida elegiste en la lista de tipo. Las opciones del área de ángulo se utilizan para especificar un formato de unidad y precisión para la medición del ángulo. Puedes seleccionar el formato en grados decimales, en grados, minutos y segundos, o simplemente en grados o radianes o unidades de topografía, usando la lista desplegable tipo del área de ángulo. Por defecto, la casilla Clockwise en la sección de ángulo en la caja de diálogo no está marcada. Esto significa que la dirección de un ángulo positivo se mide en sentido contrario a las agujas del reloj. Para medir un ángulo positivo en el sentido de las agujas del reloj, solo selecciona la casilla Clockwise. A pesar de que el punto de inicio para medir ángulos está establecido en la posición este, tú puedes cambiarlo a norte, sur, este o oeste usando el botón dirección. Este botón está en el cuadro de diálogo. Solo haz clic en el botón dirección, lo que te llevará a otro cuadro de diálogo. En este nuevo cuadro de diálogo puedes elegir un punto de inicio diferente para medir ángulos seleccionando la opción apropiada. También puedes elegir un punto de inicio que no sea 0 grados, seleccionando la opción otro.
e ingresando un valor de ángulo diferente. La lista desplegable en la sección Escala de inserción se utiliza para establecer las unidades para los bloques o dibujos que agregas a tu dibujo actual. Cualquier unidad que elijas en la lista se usará para todos los bloques o dibujos que agregues. Si estos tienen unidades diferentes, el programa puede ajustarlas para que coincidan con la unidad que elijas en la lista. La lista desplegable en la sección de iluminación te permite elegir cómo medir el brillo de la luz en tu dibujo. Una vez que hayas elegido la medida correcta, haces clic en OK para guardar y cerrar la ventana. Vamos a ver cómo establecer los límites del dibujo. Es importante establecer el área para tu dibujo, que es lo que vamos a llamar el límite del dibujo, una vez que has decidido qué unidades vas a usar. El límite del dibujo es un rectángulo imaginario en tu espacio de dibujo que decide el tamaño del espacio con el que puedes trabajar. Cuando la comprobación de límites está activada, no se pueden especificar puntos situados fuera de los límites de la rejilla, dado que solo se comprueban los puntos indicados. Algunas partes de objeto, como el círculo, pueden sobrepasar los límites de la rejilla. Establecer el límite ayuda con cosas como mostrar la cuadrícula dentro del límite, hacer el dibujo más grande o más pequeño e imprimir el dibujo. Puedes establecer el límite en función del tamaño de tu dibujo. Por ejemplo, si estás dibujando una casa de 1200 metros cuadrados, es decir, de 30 por 40, podrías establecer el límite en 60 por 80. Para establecer el límite, escribe Limit en la línea de comando y presiona Enter. El programa te pedirá que especifiques los extremos inferior izquierdo y superior derecho del rectángulo. Vamos a indicar que el extremo inferior es 0,0 y que el superior derecho es 60,80 y le damos Enter. Y ahora tenemos un límite de dibujo establecido en 60 metros de ancho por 80 metros de largo. Si activas la visualización de la rejilla, por defecto se verán en toda el área de dibujo. Ahora, para mostrar cuáles son las rejillas que están dentro de los límites de dibujo, escribe Grid Display. Esto es una variable del sistema, la escribes en la línea de comando y luego introduce 0 y le das Enter. Esto te va a mostrar solo las rejillas que están dentro de los límites que acabas de especificar. Si quieres restaurar la visualización en toda la rejilla, en todo el plano XY, configuras otra vez el Grid Display, pero esta vez introduce el valor 3, que es el valor que trae por defecto. Ajuste de la rejilla y referencia a rejilla. La rejilla es un patrón rectangular o punteado de líneas que abarca todo el plano XY del sistema de coordenadas. Es una gran ayuda visual, es como si utilizaras papel milimetrado, lo que te facilita alinear objetos y te ayuda a percibir la distancia entre ellos. Todo esto nos ayuda a aumentar la velocidad cuando dibujamos, y lo mejor de todo es que, a diferencia de un papel milimetrado, tú tienes el control del espaciado y alineación de la rejilla. El control del espaciado lo vimos en el video anterior. Ahora vamos a ver cómo cambiar la alineación o ángulo de la rejilla. Usemos esta figura como ejemplo. Imagínate que es una planta de un conjunto residencial al cual le quieren anexar viviendas o galpones, pero no conocemos el ángulo y necesitamos anexar las vistas de estas plantas rápidamente sin tener que hacer complicadas mediciones de ángulo y todo eso. Si vemos el área donde vamos a trabajar y medimos de esta línea, vamos a decir que es una pared imaginaria, vemos que tiene 71,51 metros, que es casi como una manzana y media, y necesitas agregar varias unidades. Como te dije, puede ser en galpones, habitaciones, lo que sea. Recuerda que en el video anterior vimos que AutoCAD por defecto utiliza un sistema de coordenadas mundial, el WSS.
pero tienes la opción de cambiarlo a un sistema de coordenadas de usuario o personales, que es el UCS. ¿Por qué es importante que entiendas esto? Porque la rejilla se ajusta al sistema de coordenadas de usuario. Es decir, que si quieres cambiar el ángulo de la rejilla, debes modificar el UCS. Y una forma es ingresando en la línea de comando la sigla UCS. Le das Enter y de inmediato una línea punteada de color amarillo aparece entre el sistema de coordenadas de tu dibujo y el cursor. En la línea de comando te está pidiendo que ingreses el origen del UCS. Entonces mueves el cursor sobre un extremo de la línea o pared esta imaginaria que tenemos acá, que vas a usar como referencia, ¿verdad? Ves que la línea punteada se extiende desde el eje X. Si la llevo al otro extremo de la pared y le das Enter, esa pared o esa línea va a quedar alineada ahora con el eje X de nuestro nuevo UCS. La rejilla rotará para alinearse con este nuevo sistema de coordenadas, como puedes ver cuando le diste Enter. Ahora que tenemos nuestras rejillas a un ángulo más conveniente para trabajar, vemos que en nuestra tarea los dueños de este urbanismo quieren construir un galpón de 1000 metros cuadrados, específicamente de 20 de largo por 50 de ancho. Ve a la herramienta rectángulo, seleccionas el punto de origen de tu rectángulo y luego en la línea de comando selecciona la opción dimensiones y a continuación te va a pedir el largo y el ancho. Si colocas el cursor en el punto de origen de tu nuevo sistema de coordenadas, verás que en ese punto las coordenadas son 0, 0. Por tanto, todos los objetos que dibujes ahora tendrán como referencia tu nuevo sistema de coordenadas. Una vez que hayas agregado las modificaciones a tu dibujo, si deseas volver a tu anterior sistema de coordenadas, debes escribir UCS en la línea de comandos y seleccionas Word o ingresas la letra W y le das Enter. Si más tarde necesitas volver a tu anterior UCS, ingresas nuevamente el comando y esta vez selecciona Previous o ingresas la letra P y te devolverá al comando UCS que estabas usando anteriormente. Otra forma más rápida de cambiar el ángulo de la rejilla es moviendo tu cursor hacia el View Cube y seleccionando en el menú desplegable que está debajo de la brújula. Este menú por defecto tiene seleccionado el WCS y te muestra la opción de un nuevo UCS. Vamos a seleccionar nuevo UCS y de inmediato se activa el comando. Ahora solo seleccionas el punto de origen de tu nuevo sistema de coordenadas y luego seleccionas el otro punto, que es el que te va a dar el ángulo de referencia, y le das Enter. Ahora que sabes cómo definir tu propio sistema de coordenadas o UCS, vamos a hablar un poco sobre los sistemas de coordenadas cartesianas y polares. En AutoCAD se utilizan los sistemas de coordenadas cartesianas y polares para especificar puntos en el área de dibujo. Vamos a hablar primero del sistema de coordenadas cartesianas absolutas. En un espacio bidimensional, los puntos se representan en el plano XY, denominado también plano de trabajo. Este plano de trabajo es similar a una hoja de papel cuadriculado, como lo acabamos de ver. El valor de X de una coordenada cartesiana especifica la distancia horizontal y el valor Y la vertical. Por tal razón, cuando trabajes con un sistema de coordenadas cartesianas absolutas, el punto de origen 0, 0 es el punto de intersección de los dos ejes. Con la entrada dinámica podrás especificar coordenadas absolutas utilizando el prefijo numeral. Si introduces coordenadas en la línea de comando en lugar de hacerlo en la información de la entrada dinámica,
no es necesario utilizar el prefijo numeral. Hagamos un ejercicio. Dibuja una línea que empiece en un valor de x de menos 3 y un valor de y de 1 y un punto final 6,8. Utiliza la entrada dinámica. Entonces tenemos, el primer punto sería numeral 3, y 1, hasta el otro punto que sería numeral 6, 8. Esa línea fue dibujada con una referencia de un sistema de coordenadas absoluto. Pero veamos ahora el sistema de coordenadas cartesianas relativas. Las coordenadas relativas se basan en el último punto precisado. Puedes utilizar las coordenadas relativas cuando conozcas la ubicación de un punto en relación con el punto anterior. Para indicar coordenadas relativas, precede los valores de coordenadas con un arroba. Por ejemplo, al introducir arroba 3.4, se determina un punto a 3 unidades en el eje X y a 4 unidades en el eje Y, pero desde el último punto designado. Por eso es que son relativas. En el siguiente ejemplo se dibujan los lados de un triángulo. El primer lado es una línea que comienza en las coordenadas absolutas menos 2, 1 y que termina en un punto a 5 unidades en la dirección X y a 0 unidades en la dirección Y. El segundo lado es una línea que comienza en el punto final de la primera línea y que termina en un punto a 0 unidades en la dirección X y a 3 unidades en la dirección Y. El segmento de línea final utiliza coordenadas relativas para volver al punto inicial. Entonces, ¿cómo sería en la línea de comando? Ok, desde el punto numeral menos 2, 1 hasta el punto arroba 5, 0, hasta el punto arroba 0, 3, hasta el punto arroba menos 5, menos 3. Las coordenadas polares. Las coordenadas polares definen un punto mediante una distancia y un ángulo. Tanto con coordenadas cartesianas como con las polares se pueden introducir coordenadas absolutas basadas en el origen 0, 0 o coordenadas relativas basadas en el último punto especificado. Para utilizar coordenadas polares a fin de definir un punto, introduce una distancia y un ángulo separados por un paréntesis angular, que es lo mismo que el símbolo menor que. Por defecto, los ángulos aumentan en sentido contrario a las agujas de reloj y disminuyen en el sentido de las agujas de reloj. Para definirlo en el sentido de las agujas de reloj, introduce un valor negativo para el ángulo. Por ejemplo, al introducir 1 menor que 315, se localiza el mismo punto que al introducir 1 menor que menos 45. Coordenadas polares absolutas. Las coordenadas polares absolutas se basan en el origen SCP-00, que corresponde a la intersección de los ejes X y Y. Las coordenadas polares absolutas se utilizan cuando se conocen las coordenadas precisas de distancia y ángulo del punto. Con la entrada dinámica podrás especificar las coordenadas absolutas mediante el prefijo numeral. Si introduces coordenadas en la línea de comando, en lugar de hacerlo en la información de herramienta que aparece al lado del cursor, no se utiliza el prefijo numeral. El siguiente ejemplo ilustra dos líneas dibujadas con coordenadas polares absolutas, utilizando el valor por defecto de dirección del ángulo. Introduce lo siguiente en los cuadros que te aparecen en la entrada dinámica al lado del cursor. Desde el punto numeral 0, 0 hasta el punto numeral 4, 120 hasta el punto numeral 5, 30
Coordenadas polares relativas. Las coordenadas relativas se basan en el último punto precisado. Utiliza estas coordenadas cuando conozcas la ubicación de un punto en relación con el punto anterior. Para indicar coordenadas relativas, precede los valores de coordenadas con una arroba. Por ejemplo, al introducir arroba 1 menor que 45, se define un punto a una distancia de una unidad desde el último punto designado en un ángulo de 45 grados desde el eje X. En el ejemplo siguiente se muestran dos líneas dibujadas con coordenadas polares relativas. En cada ilustración la línea comienza en el punto indicado como punto anterior. O sea, del punto arroba 3 a 45 hasta el punto arroba 5, 285. Creando un dibujo. Ahora que sabes cómo configurar las unidades de dibujo, los límites, la rejilla y conoces acerca de los diferentes sistemas de coordenadas, puedes empezar a crear un dibujo en AutoCAD. Las herramientas utilizadas para crear dibujos están agrupadas en el panel Dibujar de la pestaña Inicio. Selecciona ese panel para ver cómo se dibuja una línea. La línea es la distancia más corta que hay entre dos puntos, y dibujarla en AutoCAD es muy fácil. Solo hay que definir un punto de inicio y un punto final. Fíjate que al definir el segundo punto, el comando línea sigue activo y puedes seguir especificando segmentos de líneas adicionales. Para deshacer el segmento de línea anterior, escribe U en la línea de comando o haz clic en deshacer en la barra de herramientas de acceso rápido para cancelar toda una serie de segmentos de línea. Cuando hayas terminado, pulsa Enter, escape o escribe la letra C para cerrar una serie de segmentos de línea. Vamos a dibujar una línea, pero usando coordenadas absolutas. En el panel Dibujar, selecciona línea, escribe el valor de la coordenada del primer punto. Para eso especifica el valor de X, coma y un valor de Y. Vamos a usar por ejemplo este valor 10.65, 40.25. Pulsa la barra espaciadora o la tecla Enter. Fíjate que en este caso tengo activada la entrada dinámica a propósito. Y al ingresar los datos, las coordenadas no concuerdan. ¿Por qué? Porque si la entrada dinámica está activada, se utilizan las coordenadas relativas por defecto. Entonces, para poder seguir trabajando con la entrada dinámica, tienes que escribir el signo numeral seguido del valor de X, una coma y a continuación el valor de Y. Por ejemplo, numeral 10.65, 40.25 y pulsa la barra espaciadora o la tecla Enter. Si la entrada dinámica está desactivada, no es necesario usar el numeral, porque los valores ingresarán por la línea de comando. Ahora dibujemos la misma línea, pero usando ahora una coordenada relativa. En el panel Dibujar, selecciona línea, designa el primer punto. Para especificar el segundo punto relativo al primero, realiza una de las acciones siguientes. Si la entrada dinámica está activada, escribe el valor de X, una coma, Y, y a continuación el valor de Y, por ejemplo, 1065, 40.25. Si la entrada dinámica está desactivada, escribe una arroba seguida del valor de X, una coma y a continuación el valor de Y, o sea, arroba 1065, 40.25. Pulsa la barra espaciadora o la tecla Enter. Vamos a hacer un ejercicio. El ejercicio número 1. Para crear este dibujo, utilizando el sistema de coordenadas cartesianas absolutas, sigue estos pasos. Asegúrate que la opción dibujo de notación está seleccionada en el botón de cambio de espacio de trabajo en la barra de estado.
Y para definir los límites del dibujo, escribe limit en la ventana de la línea de comando y presiona Enter. Luego escribe 00, le das Enter, y para la esquina superior derecha le vamos a asignar 250 a 150. Para crear el dibujo, desactiva el modo entrada dinámica. Hace clic en la herramienta línea en el panel dibujar. Puedes escribir también la letra L en la línea de comando y le das Enter. Y sigue esta secuencia de comandos para especificar los puntos del dibujo: 0,0, 125,0, 125,25, 50,75, 0,75 y cerrar. Para ajustar el dibujo dentro del área de dibujo, escribe Zoom y presiona Enter. Luego escribe All o la letra A y le das Enter. Vamos a hacer otro ejercicio. Esta vez vamos a definir los límites con los siguientes valores. Escribe el límite en tu línea de comando, presiona Enter, escribe 00, le das Enter y 120,200. Desactiva el modo entrada dinámica haciendo clic en el botón de la barra de estado. Haz clic en la herramienta línea en el panel dibujar de la pestaña inicio o escribes L en la línea de comando y le das Enter. Utiliza la siguiente secuencia de comandos para crear el dibujo. Escribe 00, Enter, arroba 60 menor que 0, Enter, arroba 10 menor que 90, Enter, arroba 52 menor que 120, Enter, arroba 24 menor que 180, Enter, arroba 34 menor que 90, Enter, arroba 35 menor que 0, Enter, arroba 10 menor que 90, Enter, arroba 45 menor que 180 y Enter. Escribe C o cerrar y presiona Enter para terminar el dibujo. Cuando utilices el sistema de coordenadas polares relativas, debes ingresar el valor de la distancia con el arroba como prefijo, seguido del ángulo separado por un paréntesis angular. Cada punto que especifiques en el área de dibujo definiendo sus valores de distancia y ángulo, mide desde el último punto especificado en el área de dibujo. Dibujando un círculo. Se pueden crear círculos de distintas formas. El método por defecto consiste en especificar el centro y el radio. Sin embargo, si vamos al panel dibujar y seleccionamos círculo, tendremos un abanico de opciones. Así que vamos a dibujar círculos usando cada una de ellas. Entonces vamos primero a dibujar un círculo por centro y radio. Vas al panel dibujar y si colocas el cursor sobre el icono circle o círculo por un par de segundos, se desplegará una pequeña pantalla con un ejemplo de cómo usar el comando. Fíjate que el ejemplo te muestra dos puntos marcados en color verde y numerados. Los números te indican el orden en que debes realizar las acciones. Si le das clic a esta opción de centro y radio, podrás ver que en la línea de comando te pides que especifiques el centro del punto o que escojas otra opción. También puedes escribir circle en la línea de comandos. Para especificar el centro, puedes usar seleccionar cualquier punto en tu dibujo y le das clic al botón izquierdo del mouse. La otra opción es ingresar unas coordenadas en la línea de comandos. Por ejemplo, si yo quiero que el círculo esté centrado en el eje cartesiano, simplemente ingreso la coordenada 00 y le doy Enter. Automáticamente aparece un círculo con centro en 00 y en la línea de comandos te pedirá que ingreses el radio. Esto lo puedes hacer también seleccionando el radio con el cursor o ingresando un valor en la línea de comandos. Si te fijas, en los paréntesis angulares en la línea de comando verás que hay un valor allí. Ese valor es el radio del último círculo que dibujaste y ese valor queda por defecto hasta que ingreses uno nuevo. Es decir, que si ingresas las coordenadas del círculo o seleccionas un centro y luego le das Enter sin indicar el radio, el programa usa el radio del último círculo que hayas dibujado
En este caso vamos a darle un radio de 50 unidades y le das Enter. Dibujar un círculo por centro y diámetro. Esta opción es muy parecida a la anterior, con la diferencia de que ahora en vez del radio debes ingresar el diámetro. Hagamos un ejemplo. Ve al panel de dibujar, abre el menú desplegable otra vez en Circle y coloca el cursor sobre la opción centro y diámetro y esperamos hasta que nos muestre el ejemplo. En el ejemplo vemos esta vez que solo nos indica un paso, que es el de seleccionar el centro, el cual podemos hacer indicando las coordenadas o seleccionando un punto en nuestro dibujo. Dale clic a esta opción y escoge un centro al azar en tu dibujo. De inmediato en la línea de comandos te va a pedir que ingreses el diámetro. De igual manera, si tienes activada la entrada dinámica, verás que al lado del cursor en el cuadro de diálogo te pide que ingreses el diámetro. Presta atención al dibujo y verás que entre el centro del círculo y el cursor se forma una línea punteada de color amarillo. En caso de que quieras asignar un diámetro usando el cursor, esa línea te dará la magnitud del mismo. Selecciona un punto con el cursor y verás que el diámetro queda definido por esa distancia entre el centro del círculo y el cursor. En el caso anterior, la distancia entre centro y cursor te definía el radio. Vamos a dibujar ahora un círculo entre dos puntos. Nuevamente vas al panel dibujar, abres el menú desplegable para dibujar círculo, te detienes sobre la opción dos puntos y esperamos un momento que nos muestre el ejemplo. Ve que en efecto el ejemplo marca dos puntos para definir el diámetro. Y a pesar de que el ejemplo indica que deben ser dos puntos finales o puntos medios de otro objeto, en realidad puedes seleccionar dos puntos cualesquiera. La ventaja de usar puntos finales es que te permite hacer un dibujo más preciso, como veremos en los siguientes ejemplos. Vamos a usar las siguientes tres figuras: un círculo, un arco y un rectángulo. Antes de seleccionar la opción de dibujar un círculo entre dos puntos, vamos a verificar qué referencias a objetos tenemos activadas. En mi caso vemos que tenemos punto final, punto medio, centro geométrico. Ok, ahora seleccionemos dibujar círculo entre dos puntos. Vamos a pasar con el cursor sobre una de las figuras y verás que a pesar de que está activado el snap o la referencia a objeto, cuando te detienes sobre el círculo no se activa ningún punto de referencia. ¿Por qué? Porque el círculo no tiene endpoint o punto final. En cambio, en el arco sí se muestran los puntos de referencia, permitiendo esto crear un círculo con un diámetro que coincide con los dos extremos del arco. En el caso del rectángulo hay más opciones porque puedes usar los puntos medios, los puntos finales y hasta el centro geométrico como uno de los puntos de referencia para crear tu círculo. En el caso del círculo de ejemplo, también podemos usar dos puntos cualquiera, solo que no tendremos ningún punto de referencia y será prácticamente un dibujo hecho al ojo. Si ahora queremos dibujar un círculo entre tres puntos, el procedimiento es el mismo que en el caso anterior, solo que ahora deberás definir tres puntos. Vamos a utilizar los mismos dibujos del ejercicio anterior. Y esta vez vamos a agregar tres líneas con una disposición asimétrica para que el dibujo sea diferente al del ejemplo que nos muestra AutoCAD. Ve al panel dibujar, selecciona el menú desplegable y selecciona la opción de hacer círculo con tres puntos. En el rectángulo puedes usar de referencia tanto los puntos finales como los puntos medios para conseguir una simetría perfecta, dependiendo de lo que quieras hacer. En el caso de las tres líneas, no importa dónde estén las líneas, el círculo quedará circunscrito a estos tres puntos, como puedes ver.
Si ahora lo que queremos es dibujar un círculo tangente a dos objetos, también podemos hacerlo. Y te habrás dado cuenta a esta altura que los procedimientos son muy parecidos. Pero antes de continuar, recuerda que la tangente es el punto donde un objeto toca a otro sin llegar a intersectarlo. Vamos al panel dibujar, selecciona el menú desplegable, dibujar círculo. Y vemos que en el ejemplo, este comando requiere que selecciones dos tangentes y que ingreses un radio. Vamos a dibujar dos círculos al azar y luego selecciona en el menú dibujar esta opción de dibujar un círculo tangente a dos objetos. Fíjate que cuando trato de seleccionar los puntos tangentes, así coloca el cursor sobre la línea del círculo existente. En la línea de comando aún me pide que ingrese el primer punto tangente. Si miramos con detenimiento el historial de la línea de comandos, verás que una de las líneas dice que se requiere una Tang Object Snap o una referencia a un objeto tangente. Es importante ver la línea de comando, sobre todo cuando uno de estos comandos no hace lo que nosotros esperamos. A pesar de que el snap o la referencia a objeto está activo, nunca va a haber la tangente porque necesito entrar a los ajustes y seleccionar la referencia a tangente. Ubicas el cursor sobre el icono del snap o la referencia a objeto, le da botón derecho y marca la opción tangente. Cierras ese submenú y trata de hacer el círculo nuevamente. Esta vez si aparece la referencia. A medida que mueves el cursor sobre la circunferencia, selecciona los dos puntos y vamos a darle un radio pequeño. Ve que no pasa nada y en la línea de comando me dice que el círculo no existe. Esto pasa porque el radio es tan pequeño que no permite que el círculo que estoy creando toque las dos circunferencias. Es decir, que el radio debe ser igual o mayor a la mitad de la distancia entre los dos objetos que quiero interceptar con mi círculo. Si ahora quiero dibujar un círculo tangente a tres objetos, también podemos hacerlo. Es muy útil para dibujar círculos donde no tenemos puntos finales o puntos medios como referencia. Hagamos un ejemplo similar al que nos muestra el menú. Fíjate que al seleccionar los tres puntos, el círculo queda circunscrito a estos puntos. Ahora dibujemos tres pequeños círculos al azar. Selecciona nuevamente el comando en el panel dibujar. Selecciona tres puntos tangentes y luego dale enter. Para este círculo yo seleccioné las tangentes internas. Pero veamos qué pasa ahora si selecciono las tangentes externas o las más lejanas. No va a ser un círculo que pase justo por esas tangentes. Ahora que sabemos dibujar círculos, vamos a dibujar arcos. ¿Qué es un arco? Un arco es una porción de un círculo y su ángulo total debe ser inferior a 360 grados, porque si no sería un círculo. AutoCAD nos provee 11 maneras diferentes para dibujar arcos y por ahora solo vamos a ver en detalle algunas que nos van a ser muy útiles en este curso. La primera opción es dibujar un arco especificando tres puntos. Ve al panel dibujar, selecciona dibujar arco usando tres puntos y vamos a usar como ejemplo un rectángulo para dibujarle una cúpula. En cualquiera de los extremos superiores selecciona el primer punto. El segundo punto debe estar alejado de la línea horizontal porque ese es el que te va a dar la altura de la cúpula. Y finalmente seleccionamos el tercer punto en el otro extremo del cuadrado. Como puedes ver, el segundo punto define la altura. Mientras estás usando esta opción, no conoces el radio de ese arco, pero una vez que le das enter, si haces clic sobre el arco, este cambiará a color azul y mostrará sus puntos de referencia, donde podrás modificarlo.
Ubica el cursor sobre el punto central más alto de la cúpula y ve que cambia a color rojo y aparece un pequeño menú con dos opciones: estirar y radio. Si das clic directamente sobre el punto rojo, toma por defecto la opción estirar y ahora podrás ver el radio y el ángulo del arco, y esto te permitirá modificar fácilmente el arco. Vamos a dibujar un arco especificando el punto inicial, el punto central y el punto final. Si quieres hacer un arco de 180 grados que corresponda con un semicírculo, esta opción es muy útil. Selecciona en el panel Dibujar arco la opción Inicio, Centro y Final. Vamos a utilizar el mismo rectángulo. Selecciona los tres puntos y listo, tienes un arco que forma una media circunferencia. Ahora, ¿quieres dibujar ese mismo arco en la parte de abajo? Selecciona nuevamente la opción y en el rectángulo selecciona el punto inicial, central y el final. Pero hay un detalle: quiero el arco invertido para que haga simetría con el otro. ¿Qué podemos hacer? Hay dos formas de solucionar esto. Una es invirtiendo los puntos iniciales y finales, y la otra es que presiones la tecla Control antes de darle Enter al punto final. La explicación de esto es porque AutoCAD dibuja los arcos en sentido antihorario por defecto, y el ángulo de 0 grados está definido en el lado oeste, como lo vimos en el video anterior. Cuando presionas la tecla Control, lo que hacemos es cambiar a sentido horario. Es importante tener en cuenta que el punto de inicio es el punto de referencia desde donde se comienza a medir el ángulo. Vamos a dibujar un arco especificando el punto inicial, punto final y dirección. En el panel Dibujar, selecciona la opción Inicio, Final y Dirección. Esta vez vamos a crear un arco entre dos rectángulos. Selecciona un punto de inicio en cualquier esquina de uno de los dos rectángulos y luego selecciona el punto final en el otro rectángulo. Al seleccionar el punto final, verás que en la línea de comandos te pide que especifiques una dirección tangente al punto inicial. Si tienes activada la entrada dinámica, verás ese mismo mensaje al lado del cursor. Si alejas el cursor del punto inicial, se forma una línea punteada de color amarillo entre el cursor y el punto inicial. Esa línea te indica la tangente con respecto al punto inicial, y dependiendo hacia dónde la muevas, se irá modificando el arco. Si activas el modo rastreo de objetos de referencia y el rastreo polar, veremos que las líneas guías aparecen cada 10 grados. Esto es así porque en el video anterior ajustamos el rastreo polar para que la medición fuera de 10 en 10 grados. Pero recuerda que siempre puedes cambiarlo haciendo clic en el botón derecho sobre la opción de rastreo polar. Vamos a dibujar una línea y un arco tangente contiguo. Inmediatamente después de crear un arco o una línea, se puede iniciar un arco tangente en un punto final. Dibujo una línea. Yo voy a dibujar una horizontal. Luego selecciono la última opción en el menú desplegable de dibujar un arco, que se llama Continuar, y automáticamente se inicia el dibujo de un arco en el punto final de la línea. En la línea de comando verás que te pide que especifiques el punto final del arco. Si quieres continuar agregando arcos en esta figura, selecciona nuevamente la opción Continuar, y esta vez en el punto final de tu arco aparecerá un nuevo arco, esperando también que indiques el punto final. Bueno, ya sabemos dibujar un círculo y un arco. Vamos a ver ahora cómo cancelar, borrar o restaurar objetos. En AutoCAD puedes cancelar un comando o herramienta activa. Puedes eliminar cosas que no deseas y también puedes recuperar las que se eliminaron.
Hay varias formas de cancelar un comando activo. Dibuja una línea y asígnale solo el punto inicial. Puedes cancelar esta acción dándole a la tecla escape, a la barra espaciadora, a la tecla Enter y haciendo clic con el botón derecho y seleccionando cancelar. Sigamos con el mismo ejemplo de la línea, pero ahora define el punto inicial y el punto final. Como ves, al seleccionar el segundo punto o el punto final, el comando línea sigue activo y en la línea de comandos me indica que ingrese el siguiente punto, pero en realidad tú solo quieres dibujar una línea. Aquí podemos proceder igual que en el caso anterior para cancelar este último comando. Le das a la tecla escape, barra espaciadora, Enter o botón derecho del mouse y seleccionas cancelar. Hasta aquí todo bien, pero ¿qué pasa si simplemente activas el comando línea sin definir ningún punto de inicio y le das a la barra espaciadora o a la tecla Enter? Ve que en vez de anularse el comando aparece una línea en un punto específico de la pantalla y pidiéndome que ingrese el siguiente punto. ¿Por qué sucede esto? Al activar el comando línea sin definir un punto inicial, la barra espaciadora o la tecla Enter usan el punto final de la última línea que dibujaste para asignarlo como punto inicial de tu nueva línea. Para cancelar esta acción se procede igual que en los casos anteriores. Lo que llama la atención es que así haya borrado la última línea, el sistema utiliza su punto final como referencia. Comprobemos esto. Dibuja una línea, cancela el comando y luego selecciona dibujar otra vez, o sea, dibujar una línea. Y no le asignes punto inicial. Dale a la barra espaciadora o al Enter y mira lo que pasa. El punto final de la primera línea se convierte en el punto inicial de esta nueva línea que quiero crear. ¿Ve? Ahora que está claro cómo cancelar un comando, veamos cómo borrar objetos de un dibujo. Para borrar un objeto de un dibujo, puedes ir al panel Modificar y seleccionar la herramienta Erase o Borrar. Al activar este comando puedes mover el cursor sobre el dibujo y seleccionar el objeto que quieres eliminar. Al pasar el cursor sobre el dibujo, si este tiene varios elementos, como este ejemplo, verás que al colocar el cursor sobre uno de los cuadros, este desaparece, quedando una transparencia y al lado del cursor aparece una X de color rojo. Si le das clic, el elemento se borra, pero hasta que no le des Enter o a la barra espaciadora no se completa el comando. Inclusive si le das a la tecla escape, se anula el comando y el elemento que querías borrar es restaurado. Es bueno que sepas que los elementos que se borran no se mueven al portapapeles, por tanto una vez borrados no puedes pegarlos en otro sitio. Otra forma abreviada de borrar objetos es introduciendo la letra E o Erase en la línea de comando y pulsando la barra espaciadora. Luego seleccionas los objetos y le das Enter. Olvidaba mencionar que uno de los métodos más utilizados es el de borrar con la ventana de selección, o sea, utilizando la ventana de selección. Mueve el cursor justo debajo del dibujo y selecciona la primera esquina. Luego muévelo a la derecha y hacia arriba. El color de la ventana es azul y en el dibujo se resaltan las líneas blancas de los objetos que están completamente dentro de la ventana. Sin seleccionar la esquina opuesta, mueve el cursor ahora hacia el lado izquierdo y ve que la ventana cambia a color verde. Ahora todos los objetos que son tocados por esta ventana están resaltados. Vamos a indicar la segunda esquina y le das Enter. Luego le das a la tecla suprimir y todos los objetos que estaban dentro o que fueron tocados por esta ventana se borran.
En el otro caso, si nos vamos al lado derecho y seleccionamos la otra esquina y le damos a suprimir, solo se borran los objetos que están completamente dentro de la ventana. Aquellos que son tocados por la ventana no se ven afectados. ¿Cómo restauramos un objeto? Vimos cómo borrar objetos, pero ¿qué pasa si me equivoco y borro algo que no debía? Es normal que durante el dibujo borremos cosas por equivocación. Y para solucionar esto también tenemos varias opciones. Volvamos al ejemplo anterior. Por error borré todo el dibujo. Una de las opciones más sencillas es usar Control Z, que deshace la última acción o comando. Otra opción es ir a la barra de acceso rápido y seleccionar Deshacer, cuya función es revertir la última acción más reciente. También puedes escribir en la línea de comandos la letra U y le das Enter. Otra opción algo graciosa es usar el comando OOPS, OOPS, y si tienes tu AutoCAD en español es UY. Como mi AutoCAD está en inglés, vamos a ingresar OOPS y Enter. Y listo, restauré mis archivos borrados. Es importante aclarar que el comando OOPS solo restaura objetos que fueron borrados con el comando Erase Block o WBlock. En cambio, el comando Deshacer, como su nombre lo indica, deshace el o los últimos comandos, como podemos ver en esta pestaña donde nos muestra la lista de los últimos comandos que podemos deshacer. Herramientas de navegación. En AutoCAD hay varias herramientas para navegar a través de tus dibujos. Estas herramientas puedes encontrarlas en la barra de navegación. En la clase anterior vimos que podíamos restaurarla entrando en el panel View o Ver y haciendo clic en la barra de navegación. La otra opción es escribir Navbar en la línea de comando y podemos encenderla o apagarla. En este video solo vamos a estudiar las dos herramientas necesarias para dibujos en dos dimensiones, el zoom y el pan. La herramienta pan. Si vas a la barra de navegación encontramos esta manito que llamamos pan. Su función es arrastrar o mover el área de dibujo. Al activarla, el cursor se convierte en una manito y para usarla solo debes hacer clic en el botón izquierdo del mouse en el punto o posición de inicio. Manténlo presionado y mueve o arrastra todo a una nueva posición. También puedes invocar esta herramienta escribiendo la letra P en la línea de comandos y dándole la tecla Enter. Y un método mucho más abreviado es simplemente presionar la rueda del mouse y mantenerla presionada para activar esta función. Para salir simplemente le das escape o a Enter o a la barra espaciadora o al botón derecho del mouse para seleccionar Exit o salir del menú. La herramienta Zoom. Esta herramienta es similar al zoom de las cámaras. Puedes alejar o acercar la imagen sin afectar las medidas reales de los objetos en el dibujo. Si vas a la barra de navegación, verás en el icono de la herramienta Zoom hay un menú desplegable que nos muestra una variedad de opciones. Seleccionemos la primera, Zoom Extend. Este comando se encarga de ampliar o reducir los objetos para que se ajusten al máximo al área de dibujo. Dibuja un rectángulo y aléjalo, y luego vas a la barra de navegación y selecciona Zoom Extend. Enseguida la imagen aumentará casi hasta el tamaño del área de dibujo. Ahora supongamos que estás trabajando en una esquina del cuadrado y el objeto ahora se ve mucho más grande que el área de dibujo. Si seleccionas nuevamente Zoom Extend, esta vez la imagen se reducirá o se alejará hasta ajustarse al área de dibujo. Otra forma de activar este comando es escribiendo Zoom en la línea de comando, le das Enter y luego ingresas la letra E y Enter. Y el método súper abreviado en este caso sería darle doble clic a la rueda del mouse y listo, se activa el Zoom Extend. El Zoom Window. Como su nombre lo indica, este comando te permite hacer un acercamiento a un área especificada que selecciones con una ventana.
Vas a la barra de navegación, selecciona Zoom Window, vas al dibujo y selecciona la primera esquina de la ventana, luego indica la esquina opuesta y le das Enter. El área dentro de esa ventana se ajustará al tamaño del área de dibujo. La opción abreviada es escribir Z. En la línea de comandos le das Enter y luego escribe W y Enter. Finalmente dibuja la ventana en el área que quieres aumentar. El zoom previo. Esta opción nos permite restaurar las vistas previas. Supongamos que en nuestro dibujo le hicimos varios acercamientos o alejamientos previamente. Con el zoom previo podemos restaurar hasta las 10 últimas vistas. Comprobemos esto. Dale varios zoom a una imagen cualquiera y luego activa el zoom previo. También puedes activar esta opción escribiendo en la línea de comando Z, le das Enter y luego la letra P y Enter. Zoom en tiempo real. Al activar esta opción, el cursor se convierte en una pequeña lupa y al presionar el botón izquierdo del mouse, si lo mueves de abajo hacia arriba, al lado aparece un signo más y aumenta el tamaño aparente del dibujo. En cambio, si lo mueves de arriba hacia abajo, ocurre lo contrario. Aparece un signo menos al lado del cursor y el tamaño aparente de la imagen disminuye. Recuerda que ninguna de estas opciones de zoom afecta las dimensiones reales del dibujo. El zoom all o zoom todo. A diferencia del zoom extend, que solo toma en cuenta los objetos en el área de dibujo, el zoom all incluye también las ayudas visuales, como lo son los límites de las rejillas. Al comienzo de esta clase vimos que con el comando limit podemos establecer el tamaño del área de dibujo. Vamos a activar el comando zoom all y vemos que el dibujo no se amplía completamente. Esto es debido a que tenemos establecido un límite de rejillas. Para mostrar solo las rejillas que están en los límites de dibujo, introducimos en la línea de comandos la variable del sistema Grip Display y al darle Enter vemos que en los corchetes angulares se muestra por defecto el valor 3. Si introducimos 0, le damos Enter. Al darle nuevamente a Zoom, vemos que solo se muestran las rejillas que corresponden a los límites del dibujo. Esto es todo por hoy. Espero que les haya gustado y no olvides suscribirte para recibir notificaciones de los nuevos videos.